Muy bien, voy a leer el texto con ustedes, Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice la Biblia: para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Precisamente el tema se titula así: en lugares celestiales. Yo quisiera que nosotros conozcamos un poquito acerca de Éfeso. Éfeso era una ciudad muy importante, muy popular en ese tiempo. Lo que vamos a ver de ella es impresionante porque era parte importante del Imperio Romano por razones variadas. Voy a mencionar quizás las más relevantes de todas hoy. Lo primero que vemos es que Efesios, que era capital de Asia, era considerada una de las ciudades más relevantes del Imperio Romano, precisamente porque en Éfeso había un banco central que servía para todo el imperio. Éfeso contaba con varios puertos marítimos, lo que le daba un auge, un descolle en el mundo económico. Pero sobre todo, lo que la gente más le llamaba la atención de Éfeso era la adoración de la ciudad. No precisamente lo que usted está haciendo hoy, que viene a adorar a Dios. Ellos tenían una diosa que es conocida por los historiadores como Diana o la diosa Artemisa. Muchas gracias. Esa diosa era conocida por su fertilidad. La manera de la gente ofrecer sacrificios a la diosa Diana era teniendo intimidad frente a la estatuilla, en algunos casos una estatua más grande, frente a la estatua, una manera de que ella bendijera el hogar. ¿Será que tengo que utilizar un lenguaje que ustedes puedan entender sin ser brusco o tosco el lenguaje? Había mujeres que trabajaban para eso. ¿Está bien? Trabajaban para eso. Se les pagaba desde el templo principal para hacer ese trabajo especial de ofrenda a la diosa. Eso hacía que mucha gente fuera a la ciudad, que mucha gente estuviera interesada en conocer la ciudad, porque iban, entre otras cosas, a ofrecer sacrificios a la diosa. Entraba y salía mucha gente, y un día entró el apóstol Pablo. No va a hacer la oración de ellos, obviamente. Un día entró el apóstol Pablo. Se entiende que Éfeso ya existía, la iglesia de Dios en Éfeso ya existía antes de Pablo. Pero la obra más relevante, la carta de las cartas, la reina de las epístolas, se describe precisamente a la ciudad de Éfeso. Es la carta a los Efesios. Si usted fuera conmigo al capítulo 1, por ejemplo, capítulo 1 de Efesios, usted verá a partir del versículo 3 varias bendiciones. De hecho, hay todo un banco de bendiciones ahí, pero ninguna de ellas son materiales. Versículo 3, por ejemplo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y debo resaltar, lugares celestiales es una frase que va a aparecer varias veces en la carta a Éfeso. Él dice que fuimos bendecidos.
Dios nos bendijo, dice el versículo 3, con toda bendición espiritual. El versículo 5 dice, por su amor nos predestinó. Y luego dice, para ser adoptados, o sea, también nos adoptó. Todo eso para la alabanza de la gloria de su gracia. El versículo 7, muy conocido por nosotros, dice que en Él tenemos redención, o sea, nos redimió por medio de su sangre, nos dio el perdón de los pecados. Versículo 8, nos hizo sobreabundar, o sea, hizo sobreabundar su riqueza para con nosotros, su sabiduría, su inteligencia. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. El versículo 10 dice que el objetivo era de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Con qué fin? Para que seamos, según el versículo 12, alabanza de la gloria de su gracia. Luego de decirnos todo lo que Dios ha hecho por nosotros una y otra vez, luego de hacer ese listado de bendiciones, empieza a dirigirse a la situación de la iglesia. Éfeso no salió del mejor de los lugares. La iglesia que Dios levantó en Éfeso no la levantó del ambiente más favorable. Si la Biblia habla de un lodo cenagoso, muy fácilmente al conocer Éfeso, usted tiene que decir, Éfeso era un lodo muy caudaloso, muy sucio. Y Dios de esa suciedad levanta la flor blanca de su iglesia con el objetivo, según el capítulo 2, versículo 6, de anunciar su gracia. Yo quisiera que usted pueda entender eso conmigo. Capítulo 2, versículo 6, dice la Biblia, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Sorprendentemente, según Pablo, la iglesia de Dios está sentada en lugares celestiales. Amén. Pastor, yo estoy sentado en mi iglesia, aquí, esto se llama Las Coles, ¿verdad? Yo estoy sentado en Las Coles, en mi iglesia Las Coles. Yo no estoy sentado en el cielo, si usted lo puede decir. Pablo no puede decir que yo estoy sentado en lugares celestiales. Entonces es precisamente eso lo que quisiera explicar. Vamos a entrar en materia. Vamos al capítulo 3, versículo 10 una vez más, y empiezo a explicarles el pasaje. Pablo necesita que la iglesia conozca algunas cosas y le dice a la iglesia que el objetivo de Dios es manifestar, es mostrar su sabiduría, y lo hace a través de su iglesia para mostrar, dice el texto, la multiforme sabiduría de Dios que sea dada a conocer a quienes, a los principados y potestades. ¿Quiénes son los principados y potestades? Quizás alguien rápido pueda decir, bueno, son demonios, porque la Biblia dice en el mismo Efesios capítulo 6, el versículo 12, no tenemos lucha contra sangre, sino contra principados y potestades. Esa frase, esa composición, principados y potestades, que es una frase que Pablo utiliza varias veces, precisamente en Éfeso, no se trata solo de demonios. De hecho, pudiera citarle la escritura en el capítulo 1, versículo 20, cito con ustedes, diciendo: esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Ahí repite la frase: sobre todo principado y autoridad. Esa idea de principado y autoridad, Pablo no solo la utiliza para referirse a los ángeles malos del capítulo 6, sino a los seres que moran en el cielo. Y entonces en el capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice a la iglesia: mire, Dios quiere que ustedes
iglesia, ustedes creyentes, sean el objeto para Él dar a conocer su multiforme, multifacética sabiduría a los principados potestades. O sea, sean ángeles buenos o ángeles malos, a todos Dios quiere enseñarles algo y utiliza para eso su iglesia. Amén. No es una casualidad que el apóstol Pablo diga en otros pasajes que la iglesia es un espectáculo al mundo. Que tú y yo somos gente a la cual constantemente los ángeles del cielo observan. No necesariamente con el objetivo de escribir todo lo que hacemos y de llevar un registro que suene condenatorio. Nos observan porque a ellos les resulta extraordinario que Dios manifieste su gracia, su misericordia con su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un grupo de gente santa y perfecta. ¿Usted sabe por qué Pablo escribe a los Efesios? Precisamente porque ellos están en medio del lodo del pecado. Y ellos que están en medio del lodo fueron escogidos para salvación. Amén. A esa iglesia que Dios la encuentra a los creyentes, quiero que me entiendan bien, a los creyentes que Dios los atrae del mundo. ¿Y de qué bajo mundo? Y los mete en su iglesia, los recibe en su seno. A esa gente Dios le dice: miren, los voy a sentar en lugares celestiales, por encima de lo que piense la hueste demoníaca. Yo quiero que ustedes sepan una cosa. Dios agarra a su iglesia, te agarra a ti, te agarra a mí, te agarra a mí, y con nosotros le da una bofetada al reino del diablo. Y le dice al diablo: mira, tú perdiste tus moradas en el cielo. Le dice a la hueste de demonios: tú perdiste tu habitación en el cielo, pero yo escojo gente pecadora. Yo escojo gente que no es lo mejor de lo mejor, que salió del pecado, del lodo cenagoso, de la miseria, y los ubico, aleluya, en lugares celestiales. ¿Qué es eso de lugares celestiales? Usted tiene que recordar que el apóstol Pablo en un momento dice: miren, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del Padre. En el texto original dice lugares celestiales. Cuando usted estudia eso de lugares celestiales, usted se sorprende. Cristo toma a su iglesia consigo, y cuando asciende al cielo se sienta a la derecha del Padre, y con él sienta su iglesia. ¿Usted sabe por qué Cristo subió con un cuerpo, carne, sangre? Él es nuestro representante en el reino de los cielos. El que se sentó a la derecha del Padre es tan humano como tú y como yo. Eso es agarrar a la humanidad perdida, corrompida, y ubicarla donde Él planea, al lado de la santísima deidad. Alabado sea Dios. ¿Lo mereces tú? Yo no sé si usted se sentiría como tranquilo y no hubiese ningún tipo de aprensión en usted si se sentara a la derecha del Padre Celestial. Ya la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es una cosa muy grande que la iglesia esté sentada a la derecha de Dios ahora mismo. Los ángeles del cielo miran eso con asombro y dicen: pero ¿cómo es posible? Los ángeles demoníacos lo miran con disgusto, le hacen huelga al Dios del cielo, pero Dios dice: por mi gracia que lo siento aquí, ese es mi problema. Así que
que alguien puede no estar haciéndote la vida cómoda en la iglesia. Alguien puede estar considerando incluso que por sus pecados, por su vida desordenada, quizás lo mejor le fuera o lo mejor le sería irse de la iglesia. Yo quiero decirte hoy que estás en el mejor lugar del mundo. Amén. Que Dios te ha escogido para salvación. Amén. Ese texto es tan rico, tan bello. Dios agarra a su iglesia en la persona de Cristo, y el texto, y ahora voy a detenerme en el verbo que para mí es muy relevante. La idea de Dios, según el texto, es dar a conocer. En la Biblia hay varias fraseologías, varias palabras para nosotros querer dar el mensaje de conocer o mostrar o revelar. Hay varias palabras. Yo quisiera que nosotros veamos la diferencia de ellas ahora, de dos de ellas que son las más relevantes. Vaya conmigo por un momento al Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 15. El Nuevo Testamento tiene dos grandes escritores. El apóstol Pablo, que escribe 14 escritos, tiene 14 entre epístolas, cartas pastorales, y bueno, el famoso sermón de Hebreos, que es de su autoría. Y Juan no solo escribe un evangelio, escribe 3 cartas y escribe el libro de Apocalipsis. Así que lo que esos dos autores digan es muy relevante en la escritura. No es que no lo sean los demás, pero separan las aguas cuando hablan las aguas. Y Juan cita a Jesús en su evangelio, capítulo 15, versículo 15 también. Dice: ya no os llamaré siervos. El Señor está hablando a sus discípulos. Ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe, dice mi versión, no sabe lo que hace su Señor. No los puedo llamar siervos porque el siervo no sabe, dice esta versión. Los voy a llamar amigos, porque todo lo que oí de mi Padre, todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Y hay una tremenda diferencia en ese pasaje, porque utiliza la palabra saber, al menos en español, y luego la palabra conocer. Hay dos verbos que, bueno, no tengo que citarlo en el original necesariamente, pero quiero que usted pueda manejar más o menos el significado. Lo primero es que él quiere establecer la diferencia entre lo que es un siervo y el conocimiento que maneja un siervo y el conocimiento que maneja un amigo. Él le dice: miren, a mí no me interesa que ustedes sean siervos míos, porque el siervo conoce o sabe algunas cosas. Sabe. Tenía una sierva, ¿me puede poner el nombre del pastor? Agar. Yo imagino que Agar sabía dónde estaba el ajo en la cocina. ¿Qué usted cree? Tenía que saberlo. Yo imagino que Agar sabía dónde se ponía el arroz y dónde buscar los condimentos para sazonar la carne. ¿Qué usted cree? Debía saberlo. Ella debía saber dónde su señora ponía las cosas. Ella debía saber dónde a su señora le gustaba que estén las cosas organizadas. Probablemente esa sierva sabía la manera cómo debía cocinar el cordero que
que a su señora le agradaba. Ella tenía un conocimiento acerca de su señora, pero ese conocimiento no era relacional necesariamente. Era su siervo. Dios, Jesús, le dice a los discípulos: miren, yo necesito que ustedes desarrollen una relación conmigo, porque a ustedes, yo no quiero llamarlos siervos. A mí no me interesa que ustedes tengan un conocimiento superfluo, un conocimiento somero acerca de mí. Yo quiero que ustedes intimen conmigo. Y la otra palabra que aparece es conocer. Esa misma palabra la cita Génesis cuando dice que Adán conoció a él. Dios lo que desea de su iglesia no es que conozcan las doctrinas. Eso es importante. Y puede ser que yo esté hablando para alguien que tiene un tiempo en la iglesia y conoce tanto cómo es el manejo de esta iglesia. Pero entonces Dios le dice a los discípulos, y de hecho ya tenían 3 años con él cuando les dice eso: no quiero que ustedes sean mis siervos. No me interesa eso. Porque el siervo sabe las cosas de su Señor, pero no conoce al Señor de las cosas. No ha intimado con Él. Y esa misma palabra de conocer la utiliza Pablo en Efesios, nuestro texto base, Efesios capítulo 3, el versículo 10. El objetivo, dice él, es que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Y yo me preguntaba, pero ¿por qué dada a conocer? ¿Por qué no dice, bueno, que se les enseñe a los principados y autoridades? ¿Por qué dada a conocer? ¿Por qué tiene que usar esa palabra? Y luego entendí. El texto está diciendo, Pablo le está diciendo a la iglesia: miren, primero que todo, ustedes necesitan intimar con Dios. Cuando ustedes han desarrollado la relación de intimidad, de cercanía con Dios, entonces pueden darle una bofetada a los principados y potestades del reino de las tinieblas. Cuando ustedes han desarrollado esa relación, ese compañerismo con Dios, ustedes no solo saben las doctrinas, no solo saben lo que dice la Biblia, no solo saben lo que Dios espera de ustedes. Dios a ustedes son amigos. Amigos. Y yo a veces me preocupo, que yo voy a la Biblia y encuentro una iglesia brillante, con errores, con problemas, pero brillante. Encuentro en el libro de Hechos una iglesia brillante. Encuentro en los hermanos de Tesalónica una iglesia brillante. Y a veces nosotros somos tan morosos, diría yo, para venir al culto un miércoles. Yo no sé si usted recuerda una cita de Ellen White en el libro La Oración, donde ella dice que los ángeles se asombran de lo poco que nosotros oramos. Para los ángeles del cielo, lo que Dios ha hecho contigo como iglesia, como individuo, como creyente, es tan extraordinario, tan grande, que ellos dicen: pero ¿cómo es que Dios tiene tanta misericordia con su iglesia? Ellos no lo entienden. Nosotros somos tan desconectados espiritualmente. Estamos tan dispuestos a poner a Dios en un segundo plano, quizás ante cualquier cosa. Y Dios le manda el mensaje a la iglesia diciéndole: mira, tú no eres cualquier cosa. Los ángeles del cielo no se sientan donde se sienta el creyente.
Esa silla no está disponible para todo el mundo. Ellos no se sientan a la diestra del Padre. Todo el engranaje del plan de salvación se diseñó para agarrar a gente pecadora, gente mala, gente que ha salido del vicio del pecado y llevarla a la presencia misma del Santo del universo. Eso es demasiado grande para los ángeles. Eso es demasiado bochornoso para Satanás y sus secuaces. Y quizás debo decir también demasiado poco tenido en cuenta para la iglesia de Dios. Nosotros no vemos muchas veces con ojos espirituales lo que Dios ve. Quizás te miras al espejo y dices, pero ¿quién soy yo? Y quizás es posible que esté hablando para alguien que no tiene una gran valía de sí mismo, pero yo quiero decirte que en el plan de salvación, en la agenda de Dios, tú vales demasiado para Él. Y no le permite a Satanás que te acuse, porque Él dice, lo compré con mi sangre. Por eso las bendiciones, y empezando el libro, empezando la carta de Efesios, es una manera de hablarle a la iglesia, pero que oiga a Satanás. Es una manera de decir a la iglesia, mira, te bendije, te adopté, te perdoné, te redimí, te di la garantía de que tenemos que buscar todo eso para ti, para que oiga el reino de la tinieblas, para que tiemble el enemigo. Creo que usted ha escuchado que el lugar que nosotros vamos a ocupar cuando finalmente lleguemos físicamente al cielo es el mismo lugar que perdieron las huestes angélicas que abandonaron su lugar. El mismo lugar. Lo merecemos nosotros. Yo no sé si usted observó que no solo es salvarte el plan, es hacerle conocer a esa gente, a los principados y potestades, es que ellos sepan que Dios es multifacéticamente sabio para salvar a su iglesia. Demasiado sabio. Aquí no hay nadie que sea tan pecador, tan malo, tan caído, que Dios no sepa cómo lo va a salvar. Aquí no hay nadie que esté tan torcido espiritualmente que Dios se esté rompiendo la cabeza diciendo, wow, ¿cómo lo voy a salvar? No hay nadie. Porque cuando tú crees que ha llegado a la 1001, Dios tiene millones de formas de salvar. Pablo quiere que su iglesia sepa que Dios es multifacéticamente sabio. Tiene muchas formas de salvar al ser humano. Cuando yo pienso en eso, me llega a la cabeza el sacrificio de Cristo. Que la Escritura dice que Dios agarró y lo encerró todo bajo pecado. Yo no sé si usted la dice pasar. Agarró todo, dijo, todo eso en el mismo saco, pecado. Y lo que se necesita para entrar al cielo es la gracia de Cristo. Si alguien quiere saber cómo se salva en medio de su desesperación, sepa que la multiforme sabiduría de Dios se manifestó en la cruz del Calvario. Amén. Cuando Satanás creía que tenía el toro agarrado por los cuernos, Dios dijo, es que tú no sabes. Lo mío en la cruz es una aparente derrota que es victoria en el nombre de Jesús. Amén. Satanás pensaba, le gané, y no sabía que Dios estaba riendo
¿de quién se estará riendo Satanás? ¿Quién tiene una situación tan difícil, tan terrible, que Satanás se esté riendo de él? Dios te dice hoy, yo ya gané. Y mi victoria es suficiente para ti. Amén. Hay alguien que hoy necesita acercarse a Dios, que necesita que la victoria de Dios sea suya. Hay alguien que necesita eso. Hay alguien que necesita experimentar esa multifacética forma de Dios salvar. Alguien necesita eso. Miren, la naturaleza tiene cosas extraordinarias. Iba pasando por un lugar en una ocasión y me encontré un detalle muy relevante, llamó mucho mi atención. Iba pasando, iba caminando en el vehículo y había así como un lodo primero muy seco y luego como más húmedo mientras caminaba. Y de repente, así en medio del lodo, en toda la orilla y del lodo, brotaba una flor, no sé cómo se llama, una flor blanca, pero una cosa blanca. Y no pude evitar recordar el poder de Dios. Puede que sea mucho el lodo del pecado en tu vida, pero Dios sabe sacar flores blancas del lodo del pecado. Amén. Isaías lo dice en poesía: vengan y estemos a cuenta. Si sus pecados son, si están muy negros, Dios los puede hacer blancos. Si son tan rojos como el carmesí, Él es multifacéticamente sabio para agarrar eso, que usted lo agarra y se mancha de rojo, para Él tocarlo y decir que ahora yo quiero que sea blanco. Ese es Dios. Amén. ¿Alguien necesita que lo toque el Señor? Amén. Que lo haga blanco. Amén. Que lo purifique. Yo quiero orar por ti. Amén. Si alguien desea participar de la oración, póngase de pie. Yo quiero orar. Siempre le digo a los hermanos, porque el apóstol Pablo también nos enseña eso, que tenemos que obrar junto con Él nuestra propia salvación. La salvación es por gracia. Pero imagínate una cosa. Hay culto en la iglesia, yo lo sé. Yo quiero que Dios me salve. Pero yo me siento en mi casa a ver televisión, pudiendo venir a la iglesia. Me ve el capitán. Hay una actividad en la iglesia y yo sé que debo estar ahí porque me conviene espiritualmente, pero no estoy tan interesado y no voy. Me conviene estar ahí. Hoy yo quiero hacerte un llamado especial. Reflexiona en tu vida espiritual. Para Dios, imposibles no hay. No hay. Sin importar cuál es tu caso, no hay. Pero ponte donde el capitán te vea en el nombre del Señor. Amén. Déjate salvar, que Dios sabe cómo hacerlo. Amén. Querido Padre, a ti sea la gloria, Señor, y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por tu palabra, por escoger a gente pecadora. Ninguno de nosotros salimos de lo mejor, no. Salimos de este mundo podrido en pecado, pero tú nos quieres llevar
a tu santidad, a tu presencia, a tu reino. Alabado sea tu nombre. Y no solo es que nos vienes a buscar para eso, ya nos sentaste a tu derecha en la persona de Cristo. Gracias por utilizarme a mí, por utilizar a cada creyente de esta iglesia para demostrarle al reino de las tinieblas que tú sabes salvar. Amén. Nosotros queremos ser colaboradores contigo en este proyecto de salvación. Es posible, Señor, que alguien haya estado descuidado porque encuentra que no hay esperanza para su caso. Quizás su caso es muy desesperado, pero nadie ha caído tan bajo que tú no puedas alcanzarlo. Tu brazo es suficiente para salvar. Hoy, Señor, si alguien necesita que tú extiendas tu brazo, alcánzalo en el nombre de Jesús. Nosotros vamos a ir a nuestros diferentes hogares, a nuestros diferentes lugares. Queremos, Señor, ir con la seguridad de que estás trabajando para nuestra salvación. En el nombre de